Si tu vehículo no frena como debería o si escuchas ruido metálico o sientes vibraciones a la hora de frenar, no te pierdas las ofertas de verano de O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Saludos, te estaba esperando. Yo, mensajero de Aiwas, te da la bienvenida y te pide por favor que tomes asiento. Voy a dar fin al programa dedicado a las entidades interdimensionales. En este programa más extenso, daré información y datos que serán muy interesantes para los que caminamos por el sendero del misterio. Vamos a explicar, de manera un poco más extensa, qué son los arcontes. En primer lugar, si analizamos el término, vemos que la palabra arconte es una palabra griega que se usaba para designar a los dirigentes del gobierno de las ciudades, a los magistrados. Podemos ver que vendría a significar como los dirigentes o los gobernantes. Aparte de este significado etimológico, en el esoterismo esta palabra tiene otro significado. El significado esotérico de los arcontes viene del gnosticismo, una rama del cristianismo mistérico que en realidad era el sincretismo de muchas corrientes religiosas, esotéricas y filosóficas. El gnosticismo se desarrolló entre el siglo I a.C. y el siglo IV después de Cristo. Esta filosofía se basaba en el que el ser humano no se salvaba mediante la fe ni mediante la acción divina, sino mediante la gnosis, que era el conocimiento introspectivo de lo divino. Por lo tanto, los gnósticos pensaban que el ser humano puede salvarse a sí mismo, motivo por el que fue considerado una herejía por las corrientes ortodoxas del cristianismo. El gnosticismo creía en la dualidad entre el espíritu y la materia, por lo que pensaban que, por un lado, existía la divinidad, que era algo inalcanzable e incomprensible, y por otro lado, el mundo material, que estaba regido por el demiurgo, una especie de espectro que emanaba de la divinidad y que era el creador del mundo material y el arconte mayor. Su misión era atar a los humanos a lo material para evitar que conocieran la divinidad mediante la gnosis. Hasta hace relativamente poco se tenía poca información sobre el gnosticismo, y que lo que se conocía previamente provenía principalmente de ciertas escrituras cristianas, como el Evangelio de Juan y el Libro de las Revelaciones. Sin embargo, todo esto cambió en 1947 con el descubrimiento de unos misteriosos manuscritos. Y es concretamente gracias a uno de esos manuscritos, la hipóstasis de los arcontes, contenido en el Tratado 4 del Códice II, que sabemos toda la información esotérica sobre los arcontes del destino. El título podía traducirse por la realidad de las potestades, y sería una especie de Génesis verdadero, una reescritura del Génesis que nos narra cómo fue en realidad la creación y cuál es la naturaleza de los arcontes. Muchos investigadores y esoteristas han visto en estos arcontes a seres de otra dimensión, según unos alienígenas y según otros que dominan nuestro mundo desde las sombras. Interpretan los textos gnósticos como evidencias de que estas entidades son seres inorgánicos de otras dimensiones que parasitan a los seres humanos y que existen en nuestra realidad desde hace muchísimos milenios, mucho antes de la aparición de la humanidad. Según ellos, los gnósticos, gracias a sus ejercicios espirituales con los que intentaban alcanzar la gnosis, expandieron su conciencia conectando con los arcontes, mediante en estados alterados de conciencia, y así fue como descubrieron la existencia de los gobernantes ocultos del mundo. Sin embargo, los arcontes no pueden actuar físicamente en nuestra realidad, por lo que nos manipulan de forma indirecta. Ellos serían los responsables de que el ser humano esté continuamente creando conflictos y guerras. Serían los responsables de todas las emociones y actos negativos y aberrantes de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque así evitan que el ser humano evolucione espiritualmente para descubrir su propia naturaleza divina, que les permitiría librarse de las ataduras a lo material y del miedo, que son las principales limitaciones que le atan a este mundo ilusorio que sería la realidad material. Algunos teóricos incluso afirman que estos arcontes se alimentan u obtienen placer de la energía mental que emana el ser humano cuando se encuentra en estados alterados de conciencia, causados por emociones negativas, como es el dolor, la angustia o el terror. Por lo tanto, estas entidades nos manejarían a conveniencia como si fuéramos un auténtico ganado.
Esta tesis encajaría en la parte de la teoría de la intrusión, en la que afirma que los fenómenos paranormales y los sucesos forteanos son en realidad manifestaciones de seres de otras dimensiones que, bajo determinadas condiciones, irrumpen en nuestra realidad por tiempo limitado, interactuando con nosotros de forma que no podemos comprender, generando todos los hechos inexplicables. David Icke vincula el tema de los arcontes con los reptilianos. Pues como ves, este tema da para mucho, y la verdad que pueden crearse mitologías enteras según el enfoque con el que se investigue el fenómeno. La rama que sostiene la existencia de los arcontes, más influenciada por la ufología clásica, existe toda una mitología en la que hay un auténtico panteón de seres que mantienen jerarquías entre sí. Pero este conjunto de arcontes y servidores se le llama la Alianza de la Oscuridad. Está compuesta por draconianos, estarían en la cúspide, y se les identifica con el Satanás cristiano por analogía y por su apariencia. Reptilianos, humanoides con forma de reptil o lagarto que pueden o no adoptar la forma humana según la versión y que son servidores de los draconianos. Algunos los identifican con los Anunnakis de la mitología sumeria. Insectoides, son humanoides parecidos a insectos. Luego vendrían los legendarios grises, que son obreros y servidores de las otras razas anteriores y que dividirían en dos fases. Están los grises pequeños y los grises grandes. Otra sección sería los arcontes, Crowley y Lovecraft. No podíamos terminar este podcast sin nombrar al legendario Crowley y Lovecraft. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver Lovecraft y Crowley con los arcontes? Te lo estarás preguntando. Estas personas se documentaron para crear los textos esotéricos que conocemos a día de hoy, pero hay gente que afirma que en realidad llegaron a contactar con entidades y que los dioses exteriores y los primigenios son representaciones de los arcontes. Esta idea tan loca ha calado en algunos sectores del mundo del misterio. Vamos a ver ahora la definición cosmológica de lo que son estos seres. En la cosmología gnóstica, los arcontes son una especie de seres inorgánicos que surgieron en el sistema solar mucho antes de la formación del planeta Tierra. Son seres que habitan en el sistema planetario, pero excluido de la Tierra, del Sol y de la Luna, que se describen como un mundo virtual que se llama estereoma, que construyen imitando las formas geométricas emanadas del pleroma, el reino de los generadores, los dioses cósmicos. Los arcontes son una especie genuina con su propio hábitat e incluso pueden considerarse como dioses, pero carecen de intencionalidad, la enoia, que es la capacidad de la autodirectiva, y tienen una desagradable tendencia a desviarse de sus límites e inmiscuirse en el reino humano. Se dice que los arcontes sienten una intensa envidia hacia la humanidad, porque poseemos la intencionalidad de la que carecen. En la psicología gnóstica, la ciencia noética de las escuelas del misterio, dice que los arcontes son una fuerza alienígena que se entromete subliminalmente en la mente humana y desvía nuestra inteligencia de sus aplicaciones adecuadas y cuerdas. Tenemos a un auténtico depredador que vino de las profundidades del cosmos y se hizo cargo de gobernar nuestras vidas. La verdad que siempre hemos pensado que estábamos situados en lo más alto de la cadena alimenticia, que éramos la especie superior en este planeta y con esos aires de grandeza nos hemos movido por el mundo durante una gran parte de la historia. Hemos mirado con desprecio y superioridad al resto de especies que habitan en la naturaleza, pasando por nuestros fogones a casi la totalidad de las mismas. Pero cuando nos percatemos de que no solo no estamos en lo más alto de la dicha pirámide, sino que seguramente tendremos que bajar un par de peldaños. Todos los dioses que han tenido los distintos pueblos a lo largo de la historia han exigido como parte indispensable de su adoración e intercambio de conocimientos un ritual de carne y sangre, acompañada de ceremonias en las que las carnicerías, torturas se llevan a cabo sobre animales. Niños, pueden ser primogénitos en muchos casos, mujeres, normalmente suelen ser vírgenes, y hombres, guerreros o iniciados, en los que un sacerdote elegido por estas entidades aplicaba los mandatos divinos para el goce y la satisfacción de estos. Ellos aplicarían mediante la tortura y las formas más horrendas de aplicar dolor al sacrificado hasta llevarlo al límite, dejarlo en un éxtasis de dolor consciente. Procurarán llevarlo al paroxismo, al dolor máximo sin el que éste pierda el conocimiento, ya que es un ingrediente indispensable. Las glándulas cerebrales se encargarán de inundar el torrente sanguíneo con un cóctel de endorfinas y adrenalina que hará la delicia de estos predadores. Detrás de las redes de pederastia, trata de blancas y tráfico de humanos surten a través de los resortes y de los recursos de los que disponen las altas instituciones para mantener un flujo constante de este preciado recurso alimenticio.
detrás de las desapariciones de niños y adolescentes, de los cuales más del 95% no se vuelve a tener conocimiento de su existencia, entrando a formar parte de estas redes de suministro kármico. Estas entidades, que viven en un llamado bajo astral, lejos de nuestro normal rango visual y sensorial, tienen una especie de apetito que se satisface mediante la parasitación y la absorción de energía que nosotros, como entes espirituales, emanamos de algún modo. Hay 3 formas básicas de alimentarse de nosotros, o mejor, cómo formar parte de su alimento. Dejar claro desde un principio que estas entidades no son humanas. Todas tienen cuerpo físico y en su dieta los humanos formamos un elemento más el menú. Ellos mantienen su forma básica de alimentación a los humanos, que somos su mejor recurso. Ellos aprecian más nuestra especie sobre cualquier otra que habite el planeta, aunque eso no quiere decir que estas especies menores no les sirvan. Simplemente extraen un catálogo más amplio de placer y una extensión más amplia de las texturas a través nuestras. La mayoría de estas entidades son regresivas. Eso quiere decir que disfrutan de la energía en un estado más negativo. Son primarias en esencia y sus conciencias no evolucionan, por lo general, hacia estados de conocimiento del otro, que es la empatía. No son humanos. Su origen podría ser reptiliano o anfibio. Hemos dicho reptilianos, grises, hombres insecto, pero ¿cómo encajan los extraterrestres en todo esto? En este punto debe mencionarse la abrumadora evidencia de la existencia de alienígenas o extraterrestres. No está claro de dónde estos seres son los mismos que los arcontes, que no son físicos, o si son físicos, por lo tanto están sujetos al ataque psíquico de otros arcontes, tal como lo hace la humanidad, aunque tiendo a creer lo segundo. Hay muchos denunciantes diferentes que afirman haber tenido interacciones físicas con grises y con reptilianos, incluimos alguno. Phil Schneider, Niara Isley, Nadira Duran y Barbara Lamb. Hay muchos más. Esta idea surge de que hay algo diferente, no corpóreo o etéreo, sobre estos extraterrestres. Tal como indudablemente existen con los arcontes, no podemos cruzar las dimensiones. Sin embargo, se necesita más investigación en esa área. Nota final sobre este aspecto del tema sería: un tema común entre la historia de las entidades interdimensionales y los reptilianos es que hay un tipo de canal que se abre especialmente durante el ritual, y es una calle que lleva a 2 vías. La fuerza poseedora toma el control de los pensamientos, las palabras y las acciones de la entidad hasta cierto punto, mientras que el poseído llega a utilizar la energía prestada y siente un subidón oscuro o una subida de adrenalina. El punto principal de esta posesión demoníaca es que la entidad interdimensional pueda cruzar las dimensiones más fácilmente hacia este mundo. Esto es muy importante para recordar cuando observamos los enfermos sacrificios y rituales satánicos sexuales y sacrificios realizados en algunos lugares del planeta, como por ejemplo dicen que ocurre en Bohemian Grove. La opinión de David Icke es esta: si bien los arcontes pueden entrar en nuestra realidad, les lleva tanta energía permanecer en nuestra banda de frecuencia que no pueden quedarse durante mucho tiempo. El investigador y salvador Freixedo habla de su hipótesis, basada en la comparación de textos religiosos de distintas culturas como el Azteca y el Antiguo Testamento, que a su vez contrasta con el fenómeno ovni, viendo que existen muchas similitudes entre las epifanías religiosas y los encuentros con supuestos extraterrestres. Así, él llega a la conclusión de que los dioses de la antigüedad son lo que hoy conocemos como ovnis, y en otros tiempos se conocieron como apariciones divinas. Pero vamos a hablar de la fuerza divina del gnosticismo, porque no es oro todo lo que reluce. ¿Recuerdas que te hablé en el programa anterior de Sofía? Pues aquí tengo un dato muy interesante que te puede abrir los ojos. En el mito gnóstico de cómo funciona el mundo, Sofía era la personificación femenina de la sabiduría. Da luz a un grupo de chicos malos, semidioses llamados arcontes, incluido el peor de todos, que es el demiurgo, que se convierte en el creador del mundo. Pero ella se niega a abandonar el triste mundo de los humanos, por lo que se divide. Mantiene una parte abajo, que siempre está presente y disponible para todos. Y aquí podemos llamar a ese fenómeno Gaia, que es la conciencia del mundo. Pero de vuelta al reino celestial y espiritual, Sofía redescubre la gnosis, equilibrando el ego masculino del potencial no realizado y uniéndolo con lo sagrado femenino, en todo un andrógino, una persona completa, llena de conocimiento de la luz unificada y trascendente.
Sofía ha sido una mujer con muchos nombres. Sofía termina siendo la dadora de sabiduría en muchas formas. Ella es Shakti, en sánscrito, la poderosa personificación hindú. Ella es la Bodhisattva en el budismo. Ella es tanto la Madre María en su forma ascendente como la María Magdalena, como la compañera terrenal del potencial de Cristo en el gnosticismo cristiano. Quiero que prestes atención especialmente a este dato. Sofía, en 1983, el investigador H. Sanfield realizó el siguiente ensayo. Él escribió Baphomet en hebreo y luego le aplicó la clave Atbash convirtiéndose en Sofía, que era para designar la sabiduría. Pero vamos por partes. ¿Qué es la clave Atbash? La clave Atbash es un método muy común de cifrado del alfabeto hebreo que pertenece a la llamada criptografía clásica y es un tipo de cifrado por sustitución. Consiste en sustituir la primera letra por la última. Por ejemplo, Aleph, la primera letra por la última, Taf, la segunda, Bet, por la penúltima, Sin, y así sucesivamente. Sus usos más célebres se dan en el libro de Jeremías. Lo hicieron a fin de no nombrar nunca Babilonia. Una tabla de Atbash para el alfabeto español sería más o menos así. La letra A, Z, B, Y, C, X, D, W, sucesivamente. En todo caso, hay que tener presente que este método de cifrado se ideó para un abjad. Solo se escriben las consonantes y luego se vocaliza de manera más o menos arbitraria. Y así prácticamente cualquier palabra hebrea es pronunciable en Atbash. Un abjad es un alfabeto cuyo grafema es consonante. Las vocales en un alfabeto consonántico son implícitamente dictadas por la fonología. El lector tiene que conocer la lengua para establecer las vocales. Ahora que sabes esto, cuando finalice el programa me gustaría que fueras a Google y miraras quién es Baphomet, qué unión tuvo con los templarios y si de verdad Sofía era solo la máscara que se esconde detrás de ese ser o no es más que un ser andrógino y extraterrestre, aunque para eso tendríamos que tener otro programa. Pero una pregunta que se hace la gente, ¿cómo pueden aparecer en este mundo a los humanos? ¿Qué teoría se puede dar a este extraño fenómeno que ocurre en el planeta? Pues sí que existe una hipótesis, y es la hipótesis interdimensional. La hipótesis interdimensional es una avanzada idea por ufólogos como Jacques Vallée, que dice que los objetos voladores no identificados, lo que conocemos como ovnis, y acontecimientos realizados implican visitas de otras realidades o dimensiones que coexisten separadamente con la nuestra. Es una alternativa a la hipótesis extraterrestre. La hipótesis interdimensional sostiene que los ovnis es una manifestación moderna de un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces, que en épocas anteriores se le atribuyó a criaturas mitológicas o sobrenaturales. Aunque la hipótesis extraterrestre ha seguido siendo la explicación predominante de los ovnis por parte de ufólogos, algunos de ellos ya la han abandonado y en favor de la hipótesis interdimensional, el investigador paranormal Brad Steiger escribió que estamos tratando con un fenómeno parafísico multidimensional es en gran parte originario del planeta Tierra. Otros ufólogos como John Hankenberg y John Weldon abogan por la hipótesis interdimensional, porque la explicación de que los ovnis encajan como fenómeno espiritista. Al comentar la disparidad existente entre la hipótesis extraterrestre y los reportes que la gente ha hecho en los encuentros ovni, Hankenberg y Weldon escribieron que el fenómeno ovni simplemente no se comportan como visitantes extraterrestres. Hay un libro llamado UFOs, Operation Trojan Horse, publicado en 1970 por John Keel. Vinculó los ovnis a conceptos sobrenaturales tales como los fantasmas y los demonios. El desarrollo de la hipótesis interdimensional como una alternativa a la hipótesis extraterrestre se incrementó entre los años 1970 y 1980, con la publicación de libros de Vallée y de John Allen Hynek. Algunos defensores de los ovnis aceptaron la hipótesis interdimensional porque la distancia entre las estrellas hace que el viaje interestelar no sea práctico usando medios convencionales, y dado que nadie había demostrado una antigravedad o una hipótesis de viajar más rápido que la luz, a la hora de poder explicar las máquinas extraterrestres. Con la hipótesis interdimensional no es necesario explicar ningún método de propulsión, porque esta sostiene de que los ovnis no son naves espaciales, sino un dispositivo que viajan entre diferentes realidades. Una ventaja de la hipótesis interdimensional ofrecida por Hilary Evans es su capacidad de explicar la aparente habilidad de los ovnis de aparecer y desaparecer de la vista de los radares.
Esto se entendería como el ovni entrando y saliendo de nuestra dimensión, o sea, se materializa y se desmaterializa. Por otra parte, Evans sostiene que si la otra dimensión es ligeramente más avanzada que la nuestra o es nuestro propio futuro, esto explicaría la tendencia de los ovnis a representar tecnologías cercanas al futuro, dirigibles en la década de 1890, cohetes y viajes supersónicos en la década de 1940, etc. La hipótesis interdimensional ha sido un factor casual en el establecimiento de la religión ovni. Con este programa damos fin a las entidades interdimensionales. Hemos explicado qué son, bajo qué nombre se le conocen en algunas culturas, la hipótesis interdimensional, qué quieren de nosotros, y cómo la historia ha ido poniendo bajo nombres y figuras amables a seres para que la humanidad, salvaje y manipulable, no entre en caos, no sea que el rebaño se nos vaya a alborotar. En realidad, la extensión de información sería mucho más larga, pero creo que es muy buen resumen para que entendáis muchas cosas que en futuros programas estarán vinculadas con seres interdimensionales. Por supuesto, os dejo elegir el nombre que más queráis para esas entidades, no creo que se vayan a enfadar. Agradecería mucho tu apoyo dándome a seguir. Hazme saber que hay gente que le interesa de verdad este mundo. Compárteme y nos vemos en la siguiente cita. Hasta pronto.